Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, al mundo hispano, la verdad de Dios explícita en el mundo actual, el evangelio correcto de vuestra salvación, objetivo número 1 y principal. Utilizando las palabras puras, Valera 1602 purificada. Desde que Dios me puso a evangelizar por las calles aquí en Zaragoza, España, todo eso del evangelio, lo que es predicar el evangelio de salvación, me llama la atención cómo no he visto evangelistas desde la pandemia, que se encerraron en los templos humanos. No he visto ni un evangelista por las calles predicando que me diga, mira, estoy evangelizando. No me he topado ni uno, ni uno. Ni un evangelista. ¿Quiénes están por las calles evangelizando? Bueno, evangelizando, ellos no evangelizan porque no predican el evangelio. ¿Quiénes están por las calles? A los cuales les he predicado mucho, han venido a casa a debatir y demás y demás. Los testigos de Jehová. Entonces ya un poco harta de la falsa enseñanza de esta religión, me pongo en la puerta, la sangre de Cristo tiene poder, me pongo el evangelio correcto de salvación, y ya no han venido más, desde que han venido a debatir, mujeres y todo. Han venido a debatir su religión. O sea, nosotros, vamos a ver, según la escritura, no nos hemos sometido a religiosos. No nos sometemos a aquellos que dicen que son cristianos y no predican la salvación. Bueno, comenzamos. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Bueno, Gálatas, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Subí, empero, por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse para lo que se judaizan. Y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero, de aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, conocieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras,
de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar, porque antes que viniesen ciertos de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación, mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Lo mismo pasa hoy. Nosotros, que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No lo permita Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificarme, transgresor me hago. Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Gloria a Dios. Clarísimo está. ¿Mm? A Pablo se le entrega el Evangelio de la Gracia, uno de los 7 misterios entregados al apóstol Pablo, comenzando por el Evangelio correcto de salvación. Le llamamos el Evangelio de la Gracia y de la sangre. ¿Mm? Él mismo dijo, los que dicen yo soy de Pablo, yo soy de ese, no es que somos de Pablo, no. El Señor Jesucristo le entrega a Pablo la dispensación, este tiempo de gracia, y te lo está diciendo claro, el Evangelio que tienes que creer para ser salvo en este tiempo, cuyos religiosos, personas que dicen que son cristianos, a eso se le llama un religioso, que es muy religioso, pero no predican el Evangelio de salvación. ¿Qué hacen? Se judaizan, tuercen las escrituras, van para la ley, por gusto y para nada, y así se llevan a los otros adeptos junto con ellos. Lo mismo nos vemos hoy. El mismo Pablo le resiste en su cara. Pedro después comprende lo del Evangelio, comprende que dice a Pablo se le revelaron cosas que los indoctos tuercen. Pedro comprendió, habló hasta de la sangre, todo eso. Comprendió el Evangelio de salvación. Pablo sabía que se le había entregado a él. Es el mismo Evangelio que vino a predicar aquí en España, donde estamos nosotros predicándolo hoy. Delante de las personas cristianos religiosos, muchos cristianos religiosos, le estamos predicando el Evangelio de salvación. Y menciono a los que mencionan a Cristo, a los que dicen que son cristianos. Lo mismo sucede hoy en día. No nos hemos sujetado. No hemos cedido ni una hora. A mí me han apretado la mano aquí porque me querían convencer. No he cedido porque sé que este evangelio es el evangelio que sella, te hace hijo de Dios de verdad. ¿Comprende? El evangelio de la gracia y la fe en la sangre de Cristo le llamamos nosotros. Lo mismo pasa hoy. Subí por revelación. Los hijos de Dios caminan por revelación, tienen el Espíritu de Dios, son conocidos por Dios, son iglesia de Cristo, predican la salvación correctamente. Dios los pone, no el hombre. ¿Comprendes?
¿Qué hacen los religiosos? Se entremeten secretamente, espían. A ver qué dice, a ver qué esto. Eso se dedican a hacer ellos. ¿Comprende? Para reducir a servidumbre, a ver si te pueden someter. ¿Y quiénes somos nosotros? Los del 5, a los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Firmeza, seguridad. Con seguridad lo predicamos porque sabemos. Aquellos que parecen, hay muchos con mucha apariencia religiosa, desde afuera sobre todas las cosas, por fuera. ¿Qué te parece? El mismo Pablo al mismo Pedro, por eso Pedro era más para predicarle a los judíos, que los judíos sabemos cómo. Y Pablo se le llama para predicar a los gentiles, pero luego Pablo le predica al mismo Pedro el evangelio correcto de salvación. Y Pedro lo comprende y empieza a predicarlo luego a ellos, a los de la circuncisión, a los judíos. ¿Qué te parece? Así que ¿a quién se le revela el evangelio? A Pablo. ¿A quién se le revelan los 7 misterios? A Pablo. Y si hay un judío o un griego aquí que me está escuchando y es salvo y me escucha hablar del evangelio y lo cree, ya Cristo lo ve como su iglesia. ¿Comprende? Ya no lo ve como judío, ya no lo ve como griego, sino como su iglesia, iglesia de Cristo. ¿Qué te parece? Pedro tuvo miedo y hizo esto por miedo. Y aquí conocieron la gracia que me era dada, dice Pablo, ¿ves? Conocieron la gracia. La gracia. Muchos se dan cuenta, wow, verdaderamente este es de Dios, este es de Dios. La gracia, Dios le manifiesta el Espíritu de Dios a los que lo van a ver, a los que lo van a creer, ¿comprende? Se manifiesta. Y los acompañaron. La diestra de compañía mía, Bernabé. Entonces Pedro tuvo miedo, mira, tuvo miedo de los de la circuncisión, porque acuérdate que había judíos que perseguían, y el mismo Pablo, y mira a Dios cómo lo usó, perseguía a la iglesia de Cristo. Y mira cómo terminó Pablo. Se le entregó el tiempo de gracia, Pablo pagó en prisión todo lo que hizo, que Dios es justo, y ahí mismo fue usado lo que hace Dios. Wow. Por eso Dios no vive de apariencia. Nunca se sabe quién puede ser salvo. Por eso tenemos que ser misericordiosos y orar. La verdad del Evangelio permanece con nosotros. ¿Estás tú predicando el Evangelio correcto de salvación? Se retrajo y se apartó teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, porque aquellos le metían mucha presión. Acuérdate, cuando vino el Señor Jesucristo, los religiosos de allá le metían mucha presión, buscando en qué. Ellos se dedican a hacer todo eso, al espionaje de los hijos de Dios, a los que Dios pone, ¿sabes? En fin, no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿ves? Yo he reprendido también aquí el Espíritu. Yo no soy nadie. El Espíritu de Dios que tengo yo ha reprendido a aquellos cristianos que no han predicado el Evangelio. Los ha reprendido a todos. Aunque me hayan apretado la mano, lo que sea, no me he sometido y han acabado reprendidos por el Espíritu de Dios. Y se han ido. No han podido contra el Espíritu de Dios. Han intentado resistirlo. Son así, son atrevidos. Se levantan, quieren luchar contra Dios, contra el evangelio correcto de Dios. Todos los que son religiosos. Entonces constriñía a los gentiles a judaizar. Lo mismo pasa hoy. Muchos quieren hacerse pasar por judíos. Judaizantes, doctrina judaizante. Quieren hacer judaizar a otros. En ninguna manera la iglesia de Cristo hace eso. Dice, nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, o sea, ni ellos hacían eso. Porque Pablo era judío. Por naturaleza. Sabiendo que el hombre no justificado por las obras de la ley no comprendían que era la gracia. ¿Comprende? No comprenden la gracia, la gracia. Lo mismo pasa hoy. ¿Qué hacen? Tuercen las escrituras, van para allá para la ley, se judaizan, intentan y es por gusto y para nada, es en vano todo lo que hacen.
Y veo todos ellos haciendo lo mismo, torciendo. ¿Mm? Qué tremendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Transgresores. Entonces, por gracia, soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desechan la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Claro, si Cristo murió, es para la gracia. Esa es la gracia. No murió en vano, entonces, ¿murió en vano Cristo? ¿Para que tú siguieras con la ley? ¿Te das cuenta? El mismo Pedro lo entendió, le predicó a los mismos judíos. La gracia, por eso si un judío, un israelita, es salvo hoy, Cristo lo mira por su iglesia. Si cree el evangelio, pone la fe en la sangre de Cristo, reconoce a su Mesías ahora, antes de los 7 años, lo ve como iglesia de Cristo. ¡Guau! ¿Qué te parece? Cristo no murió en vano, por eso la gracia. Por eso defendemos el evangelio de salvación, la palabra de verdad, el cual puede ser sellado. El que acabas de ver que te puse ahí, que tenemos por todos lados en nuestros hogares. Aquí lo estoy viendo al lado de la pizarra, afuera en la puerta, por todos lados. El evangelio que nos salvó, no sé yo, que se explica solito, es ese, tienes que saber dónde está. Bueno, déjame soltar la mano que me emociono mucho, porque este tema me apasiona. Cuando te pregunten cuál es el evangelio de salvación, tú tienes que saber. Primer misterio revelado a Pablo, uno de los 7 misterios, el más importante que nos sella, Efesios 1:13. Ese es el que te sella. Primera de Corintios 15, 1-4. Empero declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual estáis firmes. Como si estamos firmes nos vamos a someter a sujeción de cualquier hombre o mujer religiosa que no lo predica y que engaña. Sí. Porque sin eso no hay sello. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Por eso es importante el 1 y el 2, y el Evangelio ahora el 3 y el 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según la Escritura. Pero es importante decir el 1 y el 2 porque te está declarando que es este. Pero os declaro. Así que cuando te pregunten, tienes que decir el evangelio de nuestra salvación, el cual somos sellados, está en 1 de Corintios 15, el 1-4. Y ahí pones el versículo de la gracia, pones el versículo de la fe en la sangre de Cristo, que fue lo que hizo en el evangelio cuando derramó y dio toda su sangre. Esa es la salvación. ¿Cómo nos vamos a someter? A testigos de Jehová, al otro. ¿Cómo nos vamos a someter? A sujeción. Qué tremendo. Predicar tanto por gusto y para nada, y tantos adeptos que te estás llevando contigo para ir los dos juntos. ¿A dónde van a ir? En el día que juzgará Dios los secretos de los hombres, según mi evangelio. Este evangelio es importante. ¿Qué tú estabas predicando? Le va a decir el Señor. ¿Qué usted predicaba? Ah, usted no estaba aquí en este evangelio. Usted no estaba en el evangelio de la gracia y la fe en mi sangre. Usted no estaba aquí. No le conozco. No le conozco. Qué vergüenza. Tanto predicar, tanto caminar, tanto correr en vano. Porque yo los veo cómo se matan. Por ahí, buscando adeptos. Qué tremendo, ¿eh? Pues aquí ya no ha venido ni un testigo de Jehová más. Gloria a Dios. Y por la calle a veces se me acercan y le predico. A veces voy yo según lo que... Revelación. Nosotros aquí, todo lo que hacemos por revelación, el Espíritu de Dios, lo que tenemos adentro, el sello. Fuimos sellados, por eso Dios nos conoce, somos iglesia de Cristo. Pues nos lleva de revelación en revelación, ¿comprende? Caminamos por revelación, vamos a fulano por revelación, viene y así todo. El Espíritu nos revela. Esos son los hijos de Dios. No somos gente de memoria, bla, 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 de recitar.
Somos gente de revelación. Quizás no lo sabemos las escrituras de memoria, pero lo que sabemos y lo que tenemos que saber, nuestra doctrina como Iglesia de Cristo, lo sabemos y encima por revelación del Espíritu de Dios, el que nos enseña, la escritura, el que nos guía, porque no corremos en vano. Más nos vale que uno sea salvo, que el Espíritu de Dios salve a uno, a través de nosotros predicándoles el Evangelio correcto, que a 20, ¿entiende? Ellos salvan a 20, ¿de qué? De nada, ni siquiera ellos son salvos. También nosotros tenemos esta característica, no hemos cedido a sujeción, ¿eh? No les resistimos en su cara, también, aunque sea creyente, que se diga que es creyente, así como lo hizo, que después Pedro entendió. Y ya está, con toda la autoridad del Espíritu de Dios, que es el que lo hace en nosotros. Nosotros somos el vaso. Por eso dice que nos purifiquemos cada día a sí mismo. Queremos servir a Dios, queremos agradarle, queremos ser un vaso útil, no inútil. ¿Qué estás predicando tú? ¿Cuántos adeptos vas corriendo por ahí buscando para llevártelo contigo al mismo infierno? O sea, así de claro, sin adornar la palabra. Prosélitos. Así dijo el Señor Jesucristo, buscando prosélitos y lo hacen doblemente más condenable para el infierno, o sea, junto con ellos. Qué tremendo. Qué vergüenza cuando llegue ese día. ¿Y tú que estabas predicando? No te conozco. Ay, Señor, yo. No. O cuando llegue el arrebatamiento serán juzgados ahí, se quedarán. Para ellos no hay arrebatamiento, no hay nada de eso. Qué tremendo. Bueno, creo que la palabra hablado ha sido clara. Seguimos manteniendo firme el Evangelio de Salvación. ¿Y qué estás predicando tú? Por mucha apariencia que tengas, no me dices nada. Nosotros no nos dicen nada a esos, los de la apariencia, nada nos dicen. Nada nos comunican. Nada. Muchos yo he visto con mucha apariencia. Uy, de cristiano que no vea. Pero nada me comunicaron. Nada me siguen comunicando. ¿Mm? De aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia. ¿Viste? Uno que es humilde y a saber lo que ha hecho y lo que sea, Dios lo tiene, Dios lo usa antes, porque igual es más humilde que uno que aparenta, ¿sabes? Esos nada me comunican. Entre más apariencia religiosa, menos me comunican. Entre más reciten, menos me comunican. Hasta aquí lo dejamos. ¿Qué estás predicando tú? Estamos en el tiempo final de gracia. Juzgado según mi evangelio, se va acercando la hora. Maranata de Zaragoza, España, y al mundo hispano. Ser salvos, cristianos salvos, sellados con el Espíritu de Dios.